Vamos a iniciar en estos momentos lo que es el estudio bíblico que está ahí, el poder de la gran comisión. El viernes pasado les comentaba que esta es una secuencia de estudios que llevamos en la iglesia Betel de esta ciudad de Tierra Blanca, y que nosotros estamos viendo el tema acerca de la evangelización. La evangelización es muy importante que nosotros conozcamos, y el estudio de hace 8 días se llamaba ¿Cómo aplicarnos para la evangelización? Vimos 4 puntos que son de suma importancia. Uno fue estratégicamente, humildemente, obediente y confiadamente. Estos 4 puntos estuvimos tratando, los estuvimos analizando, estuvimos mirando estos puntos que hoy el título se llama El poder de la gran comisión. El poder de la gran comisión. Por ahí está un escrito ahí abajo que ustedes lo han visto ya desde hace un momento que iniciamos, y los que lo vieron en el promo también. La gran comisión no es simplemente otra orden de las escrituras para obedecer, es el mandato que le da vida a todos los otros mandatos dados a la iglesia. En Mateo 28, 19 al 20 está la gran comisión. Tenemos 2 cosas dentro de la Biblia bien importantes: el gran mandamiento y la gran comisión. Y dentro de la gran comisión, como dice esta leyenda, la gran comisión no es simplemente otra orden de las escrituras para obedecer. Es el mandato que da vida a todos los otros mandatos dados a la iglesia. Hace algún tiempo estudiaba yo el libro de Génesis, lo estaba yo estudiando, y me gustaba una parte donde decía que si nosotros no estudiamos el libro de Génesis, no tiene caso que nosotros pues tengamos estudiando lo que es los demás libros de la Biblia. ¿Por qué motivo? Porque el libro de Génesis, como lo dice, es principio, y entonces ahí principia todo. Ahí principia el pecado, ahí principia el matrimonio, ahí va a principiar la lluvia, y así sucesivamente todo lo que es la creación es el principio. Entonces, si nosotros queremos leer la Biblia, pero no leemos Génesis, como muchos quieren estudiar Apocalipsis, es como si nosotros, sin saber caminar, quisiéramos correr. Entonces eso es lo que no podemos hacer. Y es lo mismo, la gran comisión o el mandato no es otra orden de las escrituras para obedecer para obedecer, es el mandato que le da vida a todos los otros mandatos dados a la iglesia. Entonces nosotros tenemos un encargo. Iniciamos viendo, en primer lugar, el encargo dado a los pastores, si así lo podemos entender nosotros, pero si usted a lo mejor no entiende ese término, el encargo dado a los pastores con respecto a la evangelización. Bueno, en la Biblia existe un gran hombre de Dios que se llamó Pablo. Primero su nombre era Saulo, posteriormente fue Pablo, y el apóstol Pablo fue quien lo alcanzó Jesucristo viniendo de Tarso hacia Jerusalén para darle persecución a los cristianos. En ese trayecto de camino Jesús lo alcanzó y lo llamó, le dijo por su nombre, luego le dio las indicaciones, y él fue seleccionado para llevar el mensaje a los gentiles.
la Biblia lo dice, él fue llevado. Entonces, él al paso del tiempo, conforme fue conociendo las escrituras y fue entendiendo mejor lo que es el evangelio, él también fue un maestro, un gran maestro, y enseñó de alguna manera, si se puede decir, a este hombre que se llama Timoteo. Timoteo es uno de los jóvenes que va a pastorear una de las iglesias de Asia. En la iglesia de Asia hay 7 iglesias y a él le tocó pastorear la iglesia de Éfeso, una iglesia que es bastante reconocida por el apóstol Pablo, que tiene incluso una carta completita para esa iglesia, y que el apóstol Pablo le va a dar algunas recomendaciones. Entonces, por eso se le pone el título, el encargo dado a los pastores con respecto a la evangelización, tomando el pasaje bíblico de 2 de Timoteo 4. Ustedes que tienen ahí sus Biblias, busquen 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, y yo lo traje en la Nueva Traducción Viviente. Así se llama esta traducción, Nueva Traducción Viviente. Vamos seleccionando las traducciones para que nosotros podamos ir entendiendo en palabras más coloquiales, las que ocupamos más comúnmente nosotros. Entonces, por eso esta traducción, pero ustedes tienen también alguna Biblia, pueden verla en la Biblia de Dios habla hoy, la versión 1960, también la versión latinoamericana, que algunos de ustedes me están siguiendo, que quizás tengan solamente esa versión, y pueden ver 2 de Timoteo 4, 1 al 5. En ese pasaje bíblico vamos a encontrar el encargo dado a los pastores. La palabra pastor viene de una palabra muy sencilla. Acuérdense que es una persona que pastorea o que va a pastar. En otros términos también es la persona que da pastos a las ovejas. Por eso son pastores, de ahí viene sacado este término de pastor. En el Salmo 23, un salmo que es muy conocido por muchos de nosotros, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces de ahí viene este término, el encargo dado a los pastores. A lo mejor tú no eres pastor, pero eres misionero. Y si tú no eres misionero, a lo mejor en otro término eres líder, o en algún otro término eres obrero. Pero de alguna manera tú eres un predicador. A lo mejor no tengas ninguno de estos títulos, no importa. Lo que importa es lo que Pablo le va a encargar a Timoteo. En su tiempo el apóstol Pablo le encargó a Timoteo, pero en nuestro tiempo el apóstol o la Biblia nos estará diciendo a nosotros. El primer punto que vemos nosotros aquí dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús. O sea, yo te encargo esto teniendo como testigo la presencia de Dios y de Cristo Jesús. En algunos otros pasajes como que lo hace un poco más suave, en el amor del Señor. Y ahora el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo. Esto es tan importante porque le va a hacer un encargo teniendo como testigo a Dios y a Cristo Jesús. Y ahí en sus Biblias dice que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. Entonces, él de alguna manera le está poniendo como testigo la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál es el encargo que le da el apóstol Pablo? Veamos, dice, el primer punto le dice: predica la palabra de Dios. La palabra predica es un sinónimo de enseñanza. Y entonces el apóstol Pablo lo que le está diciendo es:
enseña la palabra de Dios. Qué importante es esto, lo que le está recomendando que Timoteo a la iglesia de Éfeso no haga otra cosa sino enseñarle o que predique la palabra de Dios. Tenemos que ir un poco más rápido porque hay muchísimo. Dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Otra de las cosas es que Timoteo se tiene que mantener preparado. Hoy hemos visto que este problema que está surgiendo a nivel mundial agarró desprevenido a todos los países. No estaban preparados. Y cuando no se está preparado para todo esto, entonces viene algo catástrofe, porque no se está preparado. El apóstol Pablo, como un discípulo, Timoteo le dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Una de las recomendaciones es que nosotros debemos de irnos preparando cada día. No podemos quedarnos estancados en un lugar donde nosotros estamos. Me decía hace varios años, muchos años, puedo decir hace 25 años, me decía un doctor, amigo mío, decía, me estoy preparando, David, porque necesito conocer de una enfermedad que viene muy fuerte. Se llama diabetes. Y yo estoy tratando de ir preparándome porque esto viene fuerte. Y en aquel entonces todavía no había tanto porcentaje de personas diabéticos como lo hay hoy. Y eso es algo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, prepárate, sea o no el tiempo oportuno, tú te debes de preparar. Otra de las cosas que debe de hacer es corrige, reprende y anima a la gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Cuál es la misión que debe de realizar dentro de la evangelización? Es que él debe corregir, él debe reprender, él debe animar a la gente con paciencia y buena enseñanza. Otra cosa, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Eso es cierto. Conforme va pasando el tiempo, el tercer punto aquí está mencionando, pero conforme va pasando el tiempo, la gente ya no quiere escuchar la enseñanza. Hoy tenemos un problema muy grave y esto nos estamos dando cuenta. Antes era muy común que la gente se preparara mucho en estudio o que estudiara. Yo me quedé admirado que en algún libro que estuve leyendo, la información decía que un español lee 8 libros al año, mientras que el mexicano solamente lee un libro en un año. Y nosotros nos estamos olvidando de ese buen hábito, podemos decir, de leer la palabra de Dios. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más sólida y sana enseñanza. Lo siguiente que dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos mueren por oír o que quieren oír. Entonces llega el momento en el que el apóstol Pablo está tratando de preparar a Timoteo y decirle, ¿sabes qué? Prepárate, porque tienes que enseñar la palabra de Dios. Esto nunca se nos olvide y esto lo podemos subrayar ahí en la Biblia, que sea la palabra de Dios, no que sea palabra de algún hombre, sino que sea palabra de Dios. No podemos tomar una revista y posteriormente la Biblia. Primero tenemos que tomar la Biblia
y apoyarnos con algún otro libro, algún otro comentario, pero por encima de todas las cosas, porque llegarán momentos en los que las personas van a querer oír solamente lo que sus oídos quieren escuchar. Y podemos nosotros notar esto, el crecimiento que existe hoy. La tecnología nos ha rebasado y entonces se dice que se está creando teléfonos inteligentes, pero también lo contrario es que entre más inteligentes sea la tecnología, entonces nosotros nos hacemos menos capacitados. Nosotros debemos de prepararnos, le decía el apóstol Pablo. Luego dice, rechazarán la verdad e irán tras mitos, cosas que no son realidad. Mucha gente estará ahí esperando que le vayan y le prediquen, pero no tanto la verdad, sino que lo que ellos quieren oír. Luego le dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Esto es muy común en muchos lugares. Muchas personas van a ser perseguidas. En el Sermón del Monte Jesús lo dijo, bienaventurados los que por mi causa os vituperen. En otras palabras, bienaventurados serán aquellos que por mi causa serán perseguidos. Más adelante en la Biblia menciona los que están debajo del altar del Señor, las almas que claman noche y día, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? Ahí están. Y la recomendación es, ocúpate en decirles a otro la buena noticia. Y ahí está el Evangelio. Esa es la parte esencial a donde yo quería llegar. El último punto de esta primera parte es, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, nosotros lo conocemos como el Evangelio. Entonces nosotros, como ministros o ministradores de la conforme gracia de Dios, o el trabajo para el cual hemos sido nosotros llamados, es de llevarles la buena noticia o el Evangelio que nos fue encomendado. ¿Cuál es ese Evangelio? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mientras tanto nosotros debemos de ver estos puntos con mucha importancia. Este pasaje bíblico que yo les dije, por si a alguien se le olvidó, está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, y es ahí donde tiene estas recomendaciones. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él se prepare para enseñar el Evangelio y que este Evangelio sea sacado de la palabra de Dios y no solamente de cosas que la gente quiere oír. La evangelización en el Antiguo Testamento, muy comúnmente es que nosotros siempre hablemos de la evangelización, pero hablamos desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Sé que hay muchas personas que nos están siguiendo que quizás por primera vez están escuchando un mensaje como este, y la Biblia tiene dos secciones, lo que se le llama el Antiguo Testamento y lo que se le conoce también como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que comprende desde el libro de Génesis hasta Malaquías, teniendo 39 libros la Biblia, y donde existe un pueblo de Dios, que Dios va a sacar su pueblo, ahorita lo vamos a ver, y que ese pueblo inicia a partir del llamado de Abraham, y ese pueblo camina, tiene un caminar con Dios durante mucho tiempo hasta la llegada de Jesucristo. Y en la llegada de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, que están los 4 evangelios narrando lo que es la historia
de Jesucristo desde su nacimiento o desde su llegada y pasando por todo el ministerio que él realizó y terminando con la ascensión de Jesucristo. Los 4 evangelios, y ahí es donde la gran comisión de ir y llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio, pero pocas veces nosotros nos volteamos a ver acerca de la evangelización en el Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo evangelizaban en el Antiguo Testamento? ¿Habrá una forma de que evangelizaran o que era necesario proclamar las buenas nuevas? No las vemos como en el Nuevo Testamento, pero sí existe. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, todo esto nace en esto que nosotros debemos de aprender. Y yo te voy a invitar para que tú reflexiones en este punto. Dios creó a las personas sin pecado, pero ellas pecaron, el pecado trajo enemistad entre Dios y su creación. Esto los veía yo hace algunos días con unos hermanos que estamos llevando un curso, y les decía yo, Dios creó todo bueno, de repente aparece el pecado, y cuando aparece el pecado el hombre murió y el hombre está muerto. Entonces yo les decía, Dios los creó así, pero llegó el momento en que apareció el pecado y ellos quedaron muertos, hasta que vino nuevamente Jesucristo y nos dio vida, y ahora nuevamente estamos de pie. Entonces Dios creó a las personas sin pecado, pero las personas pecaron, y el pecado trajo enemistad entre Dios y la creación. Hay una promesa. La promesa misma está envuelta en un misterio. Dios dijo que habría una simiente, un descendiente de Adán que aplastaría la cabeza de Satanás. Y en Génesis 3:15, si ustedes se lo saben de memoria, qué bueno, pero si no, alguien quiere buscarlo allí en sus Biblias y poder confrontar lo que yo les voy a decir. Pero Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje bíblico no se debe leer literalmente. Este pasaje bíblico se le conoce como el protoevangelio. O sea, esto es el evangelio anunciado desde mucho tiempo atrás. El evangelio que se puede mencionar que Dios le dio a la mujer cuando cayeron en pecado, y entonces ahora ellos están en un grave problema, porque Él les dijo: si tú desobedeces o comes del fruto prohibido, ciertamente morirás. Y efectivamente, ellos murieron. Ellos murieron no físicamente, pero sí murieron en lo que se le conoce como perdieron la relación que antes tenían con Dios. Viene esto y le dice Dios. Este texto de Génesis 3:15 es el inicio. Es la promesa, para los que no saben, es la promesa que Dios tiene preparado para muchos años más adelante, cuando Jesucristo va a venir a nacer por medio de una mujer. Pero tiene que ser de esta descendencia. Y entonces van a pasar muchos años. Apocalipsis, que está ahí escrito, capítulo 12, versículo 9, es un refuerzo para lo que yo le estoy diciendo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, aquellos que engañaron a los hombres, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Este es del que se menciona aquí. Ahora, si nosotros pasamos, ya les dije, el hombre
bien en su relación con Dios, pecó, él perdió esa buena relación y ahora lo que necesita él es que alguien le ayude para poder tener una nueva relación con Dios. Si buscamos el pasaje bíblico de Génesis 4:15, nos vamos a dar cuenta que en Génesis 4:15 dice de la siguiente manera: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Eva al parecer pensó que era Abel o tal vez Set, quien ya venían inmediatamente para ser el que los iba o el que iba a restaurar esa relación que se había perdido. Y ahí nosotros vemos en el otro pasaje, en el 5:29 de Génesis, dice que Lamec, el padre de Noé, pudo haber pensado también que podría ser su hijo, o sea que podría haber sido Noé. Esto está en Génesis capítulo 5, versículo 29, y llamó su nombre Noé diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra. Y entonces Lamec pensó que Noé era el que iba a ser el libertador, y también Eva pensaba que Abel o Set eran los que iban a ser los libertadores. Sin embargo, no fue así. En Génesis capítulo 11, conforme va el relato, vamos relatando la historia desde la caída, no se les olvide. Cayó el hombre, perdió su relación con Dios, y ahora entonces llegamos al capítulo 11 del libro de Génesis, y dice que al esparcir a las naciones por todo el mundo y confundir sus lenguas, Dios dio a conocer dos cosas. Las naciones no podrían comunicarse con facilidad y todas ellas seguirían su propio camino. ¿Qué historia está escrita aquí? En Génesis capítulo 11 está escrita la historia de la torre de Babel. Y aquellos hombres estaban construyendo la torre de Babel porque querían llegar hasta donde está Dios o ser más grandes que Dios. Esa era su mentalidad. La mentalidad siempre del ser humano es querer superar a Dios. Y cuando él quiere superar a Dios, entonces Dios les va a dar una contestación. Porque Dios va a dejar que las personas conozcan, que las personas lleguen a saber hasta donde Él quiere. Y es lo que estaba pasando en la Torre de Babel. Entonces Dios dijo: descendamos, confundamos la lengua, y cuando Dios desciende es una confusión de lengua. Las personas entonces se preguntaban cómo el Mesías futuro se comunicaría con las personas que no hablaban su idioma, seguían sus leyes o esperaban su venida. Entonces esto trajo confusión al mundo, porque primero, hasta el capítulo 11 hay un solo lenguaje, todos pueden entenderse, pero a partir del capítulo 11 hay un problema grave, porque ahora cada quien tiene un idioma, y entonces son distribuidos los pueblos según la Biblia, y hay una nación, y hay otra nación, y hay otra nación, según todas aquellas naciones que Dios les trajo, o Dios hizo estas naciones. Y la pregunta es: ¿de dónde va a venir el Salvador? Pero al leer el capítulo 12 de Génesis, Dios escogió y luego le prometió a un hombre llamado Abraham que él sería el principio de otra nación. Aprendamos esto si no lo sabemos, y tú que estás ahí puedes escribir que en el capítulo 12 del libro de Génesis es precisamente en esos momentos
donde Dios va a escoger una nueva nación. Y el que escoge es Dios, es el inicio de una nueva nación. ¿Qué va a pasar aquí en esta nueva nación? Hace algún tiempo me decía una persona, ahora entiendo por qué cantábamos una alabanza o un canto que se llamaba Nuestro Padre Abraham. Y estaba confundida, porque decía, si Dios es nuestro Padre, ¿por qué Abraham? Y cuando ella aprendió que Dios llamó a Abraham de su tierra para formar una nueva nación, entonces ella se dio cuenta que es verdaderamente nuestro Padre, pero hablando acerca de la nación. Esta futura nación que va Dios mismo a escoger a Abraham, que la Biblia dice que lo trajo de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos es aquella zona donde está Irak, hacia un lado de Bagdad, lo que hoy es Bagdad. Bueno, por allá está Ur de los Caldeos. De allá trajo Dios a esta nueva nación a través de un hombre llamado Abraham. Esta futura nación tendría un propósito único en el mundo. Iba a ser su pueblo. Dios lo iba a seleccionar como un pueblo especial. Posteriormente lo vamos a ver, un pueblo consentido de él. Le mostraría a las otras naciones de qué manera podían regresar a Dios. A través de esta nación, que es una nación especial, ahora Dios lo que va a hacer es que por medio de esta nación, ellos van a hacer luz, la parte que le corresponde a ellos para que las otras naciones vuelvan a Dios. Si lo aplicáramos nosotros en nuestro tiempo actual, entonces Dios nos ha llamado a nosotros para que aquellas personas que no conozcan de Dios puedan venir al conocimiento de Dios. Esto lo dice en Isaías 42:6 y 51:4. Yo espero que ya lo tengas ahí en tus Biblias. Isaías 42:6 dice: Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré, oigan esto, y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y esto le está diciendo a su pueblo que le escogió. En el capítulo 51, versículo 4 dice: Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz a los pueblos. Cuando hablamos nosotros de una nación que el mismo Dios los llamó, que el mismo Dios los trajo, tenía un propósito. ¿Para qué? Para que ellos fueran luz de las otras naciones y pudieran venir hacia el conocimiento de Dios. El objetivo final y el deseo del corazón de Dios en estas promesas hechas a Adán y Eva, Abraham era que el mundo entero fuera depositario de su bendición. Se lo leo nuevamente porque no lo leí bien. El objetivo final y el deseo del corazón de Dios en estas promesas hechas a Adán, a Eva y a Abraham era que el mundo entero fuera depositario de su bendición. Y entonces aquí está algo que nosotros vamos a aprender. Estos pasajes bíblicos que tenemos aquí, que está en Génesis 12:3, el primero dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Así le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es algo maravilloso.
Porque cuando habla la palabra que fuera depositario de su bendición, en otras palabras, Dios va a traer bendición a mi vida, y como Dios trae bendición a mi vida, entonces yo voy a ser de bendición hacia otras personas. En Génesis 18:18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. En el capítulo 17, versículo 7 de Génesis, que no está aquí escrito, pero que dice: yo voy a ser tu Dios, le dice él a Abraham, y están haciendo un pacto: voy a ser tu Dios, el tuyo, pero también el de tu descendencia. Y esa descendencia de Abraham, Dios va a depositar su bendición en ellos, y esa bendición va a servir para aquellas personas que andan en oscuridad, que se han alejado de Dios y entonces ahora necesitan regresar a Dios. En el capítulo 22, en el versículo 18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. En tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y vean lo que sigue a continuación, dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y el capítulo 28, versículo 16 dice: y despertó Jacob, ahora nieto de Abraham, de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Por qué Dios no ha abandonado a su pueblo? Porque Él prometió a esta nueva nación que iba a depositar sobre ellos esa bendición, para que este pueblo fuera portador de bendiciones a muchas familias de la tierra. Una luz para el mundo entero. Ustedes van mirando aquí los puntos que vamos poniendo y los subpuntos que están ahí. Israel fue la nación escogida de Dios, y Dios escogió esa nación para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene? Ya trae la nación. Dios ya trae desde el inicio de Abraham. Inició con Abraham, ahora ya tiene una descendencia. Y Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? El propósito, en primer lugar, es para que de esta nación naciera el Mesías. Eso lo dice Romanos 9:5, si ustedes quieren buscarlo, ahí está en sus Biblias. Hace un momento que estaba con nosotros Alberto Cisniega, le decía yo una frase: si la Biblia lo dice, es verdad. Si no lo dice, no es verdad. Entonces tenemos que tener nuestra Biblia y ver si la Biblia dice. Y si la Biblia dice, es que sí es verdad. Pero si nada más es idea mía, entonces no tendría tanta verdad. Sin embargo, Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. De quienes son los patriarcas. Abraham se le conoce como patriarca, pero también Isaac se le conoce como patriarca, y Jacob se le conoce como patriarca. Y de quienes son los patriarcas, y de ahí vino, dice este pasaje bíblico, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Dios escogió a esa nación
que viene de Abraham y que está en el capítulo 12 para que naciera el Salvador. Número 2, para que en el versículo 4 dice para ser administradores de la ley. Dios no estableció la ley a todos los pueblos. Dios solamente se limitó a darles las leyes a su pueblo. Eso debe quedar muy claro. A su pueblo le dio las leyes. Las leyes no eran para todo ser viviente que había en esos momentos, sino única y exclusivamente para un pueblo selecto, un pueblo especial. Y 3, para revelar un nuevo pacto. En la comunión o en la Santa Cena, Jesucristo dijo unas palabras: esta sangre es el nuevo pacto en mi nombre. Dios escogió a una nación para que se convirtiera en un faro de luz para el mundo. Para eso Dios la trajo, para que fuera un faro de luz en el mundo. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Quiere que seamos luz. Su plan para la nación de Israel era que llevaran a cabo este designio al llevar el nombre de Dios y mostrar su gloria como un testimonio para el mundo. Entonces el plan de Dios está perfectamente escrito ahí en la Biblia, en Isaías 42:6. Ser portador de esa luz a las naciones, a las que no conocen de Dios. Deben de ser portadores, ese pueblo especial, ese pueblo que lo ha elegido, una nación que lo podemos leer desde Éxodo, ya hecha una nación en el capítulo 12, la liberación de esa nación de la esclavitud de Egipto, y que ahora esa nación que se hace grande y se multiplica, pues tiene un propósito Dios en ellos. ¿Cuál es? Ser luz a las naciones. Antes de que entraran en la tierra, ellos recibieron su ley. En Deuteronomio 4:5-7, Dios les explicó cómo debían de llevar las nuevas de la gloria de Dios al mundo. Dios le dio sabiduría desde la Torá y debieron manifestarla. En otras palabras, la palabra Torá es la ley. En ese pasaje bíblico que tú lo vas a leer ahí del 5-7, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellas como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? Ahora, veamos esto. Estas son las leyes dadas por Dios. A los israelitas nunca, o al pueblo judío nunca se les ordenó ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero Dios sí le dijo algo: que debieron permanecer en Israel y dar testimonio al mundo por guardar la ley. La obediencia entonces del pacto era la forma de evangelizar. Obedecer. Y en el versículo 6 del capítulo 4 de Deuteronomio lo dice claramente: porque esta es vuestra sabiduría, dice. La ley es la sabiduría y vuestra inteligencia. Esto lo dice Proverbios más adelante. La ley es la sabiduría y la inteligencia ante todos los ojos de los pueblos, los cuales, dice, oirán todos estos estatutos y dirán:
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Para eso llamó Dios. Y les dio, ya están establecidos como nación, van a entrar a la tierra prometida, pero llevan unas leyes. Y si ellos obedecen perfectamente estas leyes, ellos van a tener algo apremiante. Las naciones van a ver cómo es este pueblo, es diferente completamente, porque hay leyes. Juan Calvino decía que Dios estableció los gobiernos, o los gobernantes, perdón, para que ellos establecieran leyes y podamos vivir feliz en este mundo. Alguien inventó el semáforo, y el semáforo es un aparato que a nosotros nos ayuda tanto que si en algún momento se desbarata o deja de funcionar un semáforo, se convierte en un caos. Las leyes que nosotros tenemos deben de ser para respetarse, aunque hoy le han sacado una frase y le han dicho que las leyes son para violarlas. No es así. Las leyes son para cumplirlas en el pueblo de Israel. El Mesías prometido. Dios prometió que el Mesías vendría y sería esa luz para las naciones que sostendrían la oscuridad del pecado. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan 9:5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 13:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo. Mateo 11:3 dice, para preguntarles, en este pasaje dice, Jesús dio fe que Él era de quien hablaban las Escrituras. Jesús mismo dijo que Él era la luz. Anteriormente vimos que fue un pueblo escogido para hacer luz, pero de ese pueblo vino Jesucristo, de esa nación que Dios escogió en el capítulo 12 para que fuera Abraham, y de esa gran nación vino Jesucristo. Cuando Él llegó a este mundo, Él declaró y dijo, yo soy la luz. Por eso es que nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice Romanos 5:5 que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y esa luz viene a nosotros, esa luz entra a nosotros, y nosotros debemos de ser luz hacia las personas que andan en oscuridad. Ese es parte de lo que estamos mirando de la gran comisión que nosotros tenemos. En este segundo punto, Jesús dio fe de que Él era el que hablaba las Escrituras. Juan le mandó a sus discípulos, Juan el Bautista mandó y les dijo, pregúntenle si era el que esperábamos o hay otro para esperarlo. Y Jesús solamente les dijo algo que siempre es asombroso, y Juan lo entendió. Respondió Jesús y dijo, id y haced saber a Juan estas cosas. No le mandó a decir, sí, yo soy. Le mandó a decir así como por claves. Le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermoso. En vez de estarle diciendo, sí, yo soy, todo esto está aconteciendo. Juan inmediatamente sacó su conclusión y dijo, ese es del que se habla en las Escrituras. Jesús les dijo a sus discípulos que no le contaran a otros sobre los milagros que hizo, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué de alguna manera podemos decir, les prohibió Jesús que hablaran? Hay una razón y la vamos a ver más adelante. El Evangelio es la noticia. Vean cuál es el contenido del Evangelio.
El Evangelio es la noticia de que Jesús es el Mesías, que fue crucificado en lugar de nosotros los pecadores y que se levantó de los muertos al tercer día. Después de la crucifixión y la resurrección, las restricciones de los discípulos fueron quitadas. Recibieron instrucciones de esperar al Espíritu Santo para ser capacitados y entonces iniciar un movimiento global que se esparcería por todas las naciones. Y esto es hermoso. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús resucitara, les prohibía a los discípulos decir, proclamar, llevar el Evangelio. Todavía no estaba completo, porque Jesús vino a morir por nosotros, ser crucificado por nosotros, ser muerto, veíamos hace 8 días, pero que también tenía que resucitar. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que si Jesús no resucitó, vana entonces es nuestra fe. Porque Él es la primicia, o sea, Él fue el primero que resucitó. Entonces todos los que tienen a Cristo inmediatamente pueden resucitar con Él en el tiempo de su venida. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, ahora sí les ordena, váyanse a Jerusalén, esténse pendientes porque ahí va a venir el Espíritu Santo. Y ahora sí, ustedes me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los 4 evangelios van a finalizar, o sea, cada uno de los evangelios, los 4 evangelios, con una variación de la gran comisión. Por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16, 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vean, terminando los evangelios, cada evangelio termina diciendo que Jesús dio una misión. En Lucas 24, 46 al 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Juan 20, 21 dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. La gran comisión. Lo que estamos estudiando nosotros, lo que acabamos de mencionar hace un momento, o el título que se llama El poder de la gran comisión. En la última diapositiva que tenemos, dice que la gran comisión, en vez de usar la obediencia de una nación como una manera de atraer al mundo a Dios, lo que era el pueblo que vimos, un pueblo que le dio las leyes, un pueblo que le dijo Dios, si ustedes obedecen, las naciones me van a reconocer a mí. La iglesia está llamada a atraer a las personas a Dios mediante el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no haga vana la cruz de Cristo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Lo que hacía el apóstol Pablo era predicar el Evangelio. En 1 Corintios 1, 23 y 2, 2 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 2.2 dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristo? Cuando hablamos de esto, hermanos, del poder de la gran comisión, nuevamente, para terminar, Dios creó al hombre perfecto, cayó en pecado, murió. Dios le promete a Eva y a Adán que va
a venir alguien para poder nuevamente componer esa relación perdida que se había. Eva creyó que Abel o Set iban a ser algunos de los que iban a restaurar esa relación perdida. Lamec pensó que era Noé. Fueron llamados para una misión, pero no para ser salvadores. En la Torre de Babel, dijimos, se dispersaron las naciones. Y en el capítulo 12, Dios llama a un hombre para hacer una nueva nación. Esa nación que se convirtió en Isaac, Jacob, y de Jacob José, las 12 tribus de Israel, que antes era Jacob, posteriormente le puso Dios el nombre de Israel, y que ahora son una nación grande, a quienes Dios les establece leyes para que por medio de la obediencia a esas leyes las naciones obedecieran, las naciones volvieran a Dios. Pasó muchos años. Los profetas dijeron que esa nación Dios la había elegido para ser luz dentro de las tinieblas, y que esa luz debía resplandecer para que muchos fueran salvos. Pasó el tiempo y llegó Jesús. Jesús dijo: yo soy esa luz, aquella que los profetas dijeron que la luz vendría. Yo soy la luz, he venido a este mundo. Posteriormente se les dio un encargo a los discípulos: vayan a todas las naciones, predíquenles el evangelio. ¿Cuál es el evangelio si tú no lo conoces? El evangelio consta, lo decíamos hace 8 días, en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. 1, la muerte por nuestros pecados. 2, la tumba. La tumba de Jesucristo, no está Jesucristo ahí. Hay muchas tumbas y sí tienen su contenido, pero la de Jesucristo no la tiene porque ha resucitado. 3, la resurrección. Y entonces vemos el sacrificio, la sepultura, la resurrección y el testimonio. Vayan a las naciones y díganles, enséñenles que la luz ha venido. Esa luz es Jesucristo. Y lo único que quiere Dios es que todas esas personas vengan a la luz, regresemos nuevamente y podamos nosotros reconocer a nuestro Padre Celestial como el gran creador de nuestras vidas y darle la gloria y la honra a Él. Hoy, si te sirve esta enseñanza que yo te voy a dar, tómala. Jesús te está buscando a ti a través de nosotros, llevando este evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, para que tú regreses nuevamente a Él. Si tú quieres venir a Él, puedes hacerlo en estos momentos. Voy a terminar con una oración. Señor y Padre, has seleccionado a un hombre para que de ese hombre se hiciera una nación grande y depositaras bendición en él, para que todos aquellos que tú llamaras fueran bendición para muchas otras personas. Hoy queremos ser parte de esa bendición. Hoy queremos llevar esa luz del evangelio tuyo a muchas personas que no lo conocen. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos para ir con poder
en esa gran comisión que tú nos has mandado, para que muchos te conozcan y vengan al conocimiento de la verdad. Da paz a los corazones en medio de la angustia, en medio de la tristeza. Seas tú el que confortes los corazones dolidos en estos momentos y ayudes a aquellas personas que tanto te necesitan en esta hora. Ayúdanos para hacer luz nosotros a través de tu evangelio a las personas que hoy viven en oscuridad. Gracias por darnos este tiempo de estudio, esperando que sea de bendición para muchas personas y podamos ser nosotros portadores de ese evangelio tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús, pero también te pido por esta psicosis tan grande que hay en todo el mundo entero, pidiéndote que en el nombre de Jesús reprendas toda obra mala del maligno y que con un fuerte viento quites todo este mal que está agobiando al mundo entero y volvamos nuevamente a la paz y a la tranquilidad que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que sea de bendición esto que hemos tenido y que ayude a tu vida y fortalezca tu corazón.